Vamos a dar comienzo a esta segunda actividad de nuestro ciclo La Patria Grande. Muy buenas noches entonces a las compañeras y compañeros que nos acompañan aquí en la Sala Solidaridad. También saludamos a los amigos que están en las otras dos salas de nuestro centro cultural, escuchando y viendo por las pantallas, la gente que está en la sala Osvaldo Pugliese y la gente que está en la sala Raúl González Tuñón. Y saludamos también muy especialmente a todos aquellos que nos están viendo desde distintos puntos del país y del exterior a través de Internet. Como ustedes pueden apreciar, están con nosotros en esta actividad de nuestro Centro Cultural de la Cooperación, la segunda actividad, ya que seguramente muchos de ustedes estuvieron, participaron, escucharon a la primera, que estuvo Galo Mora, el ecuatoriano, que bueno, fue también coronada con un gran éxito. Tuvimos 400 o 500 personas en las distintas salas, tuvo una enorme trascendencia periodística, de forma tal que seguimos entonces, podríamos decir como aquello de Fray Luis de León, como veníamos diciendo, ya que esto es un ciclo de debate de carácter latinoamericanista. Claro que podríamos decir también con San Martín, para los hombres de coraje se hicieron las empresas, porque hacer una actividad el mismo día que juega Argentina con Ecuador es un verdadero acto de coraje en un país como este. No sé si finalmente está jugando Messi o no está jugando porque estaba lesionado, pero en definitiva, dicen que no, en definitiva, aquí estamos. Y bueno, les agradecemos, reitero el agradecimiento a todos ustedes que han vencido la tentación de ver el partido de fútbol y acompañarnos en esta actividad de la que seguramente ninguno nos vamos a arrepentir. Está entonces al costado derecho, aunque parezca un contrasentido de esta mesa, Atilio Borón, que no hace falta, hombre de esta casa, connotado intelectual, politólogo, sociólogo de nuestro país y yo diría de nuestro continente seguro, así que presentamos entonces a Atilio Borón. A mi izquierda, sí, aquí como corresponde, el secretario del Partido Comunista Argentino, Patricio Echegaray. El Partido Comunista es el organizador de la gira de Abel, así que nos acompaña entonces Patricio. Se encuentra, por supuesto, el embajador de la hermana República de Cuba, a quien saludamos, Jorge Lamadrid Mascaró. Falta decir entonces lo obvio, que nos acompaña Abel Prieto, que bueno, es un gran aplauso. La verdad, hacía mucho tiempo que aspirábamos a que retorne a esta Sala Solidaridad, ya que hace unos cuantos años, 6, 7 u 8, pero por lo menos 7, 8 años, yo recuerdo, estuvo aquí en esta sala Abel, así que lo recibimos con una gran alegría. Como todos sabemos, no vamos a hacer un relato biográfico, al primero que lo incomodaría sería el propio Abel. Lo cierto es que todos sabemos, fue 15 años ministro de Cultura de Cuba, ahora es asesor del presidente Raúl Castro, una importante personalidad de la cultura cubana, de la cultura latinoamericana, hombre que se ha dedicado, entre tantas cosas, a grandes debates, generando mecanismos de participación en su país y en nuestro continente importante para abrir debates, todo lo relacionado además de la política específica, la política y la cultura, el arte y la cultura, el arte y la política, además de que se trata en sí mismo de un importante escritor nacional cubano. Así que estamos entonces aquí al borde ya de escucharlo. Quiero decir entonces
Solo una cuestión, en todo caso, yo diría reiterarla, que ya dijimos en oportunidad de la presencia del amigo Galo Mora, de Ecuador, que pensamos en este ciclo sobre la base de nuestra comprensión como centro cultural de izquierda y con una fuerte impronta americanista, que vivimos una época extraordinaria, histórica, en nuestro continente muy particularmente, y que esta época de grandes transformaciones, en un sentido de progreso, de izquierda, revolucionarias, en la que en nuestros procesos políticos encontramos enormes similitudes y también cuestiones totalmente disímiles, propias de nuestras historias, de nuestras culturas, de las peculiaridades sociales, sociológicas de cada uno de nuestros países. Y también, como decía, grandes similitudes. Todos somos conscientes de que vivimos una crisis del capitalismo profunda, grave, orgánica, que tenemos que transformar a la sociedad, que tenemos que crecer en el rol del Estado, que tenemos que librar la batalla ideológica, que tenemos que recuperar nuestra soberanía económica, política, cultural, que tenemos que fortalecer la unidad latinoamericana como condición excluyente para triunfar en esta fase histórica, que tenemos que terminar con la pobreza, en fin, encarar tantas asignaturas que nos quedaron luego del triunfo a principios del siglo XIX de nuestros patriotas que terminaron con el colonialismo, pero nos quedaron tantas asignaturas. ¿A dónde quiero llegar? A que este maravilloso proceso que se inició en el 98 con Chávez, el otro día me hizo, cuando decía este mismo sentido, una cierta corrección. Galo Mora me decía, lo dijo públicamente acá en la sala, en realidad esto se inició con Fidel en la Revolución Cubana. De forma tal que acepto la observación, ya que efectivamente la Revolución Cubana, con la cual todos nos sentimos comprometidos, a la cual todos amamos, hemos defendido y ha marcado todas nuestras vidas, la vida de varias generaciones de hombres y mujeres, de jóvenes, no solo de nuestro continente, sino del mundo entero. Pero más allá de esa conducta solidaria, efectivamente, es el gran hito de la historia del siglo XX de los pueblos revolucionarios en nuestro continente. Se podría decir también que, siguiendo la tradición, las ideas, el pensamiento de Martí, aquel quizá gran ariete entre el siglo XIX y el siglo XX para una perspectiva revolucionaria y latinoamericanista. Cierto es también, y aquí sí me ratifico, creo que no es contradictorio, sino más bien es dialéctico, efectivamente el 98 de Chávez es el inicio de esta nueva oleada revolucionaria, transformadora, progresista de izquierda en nuestro continente, que él es el que pega. Venezuela es quien pega ese primer grito de esta, yo diría, de esta fase, de esta oleada que tenemos en el continente. Quiero decir por último entonces que en esta relación de similitudes y disimilitudes es imprescindible entonces debatir, intercambiar experiencias entre estos procesos de cada uno de nuestros países, sus dirigentes, sus intelectuales, a partir de que es imprescindible crear, es imprescindible inventar. Estos procesos históricos de transformación de nuestro continente no están en ningún manual. En realidad ningún proceso de transformación no está nunca en ningún manual. Pero aquí estamos entonces ante el gran desafío ideológico, cultural, teórico, de ir creando este camino que tenemos que transitar. Podríamos decir entonces, para finalizar, que hemos encontrado al cabo de, yo diría, de estos últimos 15 años y quizá desde los 50, desde la Revolución Cubana, hemos encontrado los pueblos del continente nuestro lugar en el mundo. Hemos fijado una identidad ante nuestros propios pueblos, ante los pueblos del mundo, y una gran determinación,
una gran identidad, insisto, como pueblos del continente, decididos a tomar la historia en nuestras manos y avanzar hacia completar la segunda independencia económica, política y cultural. Pero bueno, insisto, el sentido más hondo de estos encuentros no solo es encontrarnos y abrazarnos entre los hombres y mujeres de nuestro continente, sino intercambiar opiniones, ideas, para aprender juntos sobre la base de una clara determinación de seguir avanzando hacia un futuro revolucionario en el que estamos encauzando los pueblos del mundo, los pueblos del continente. Tenemos que debatir sobre la democracia, sobre lo electoral, tenemos que debatir sobre la integración y sus alcances, tenemos que debatir sobre el socialismo del siglo XXI, el socialismo como lo entienden y lo practican los cubanos, los bolivianos, los ecuatorianos, los venezolanos, en fin, tenemos que pensar los socialistas de distintos lugares del continente, tenemos que pensar, en fin, todos los temas del Estado, los temas de seguridad, todo eso está en pleno desarrollo, lo estamos haciendo y a su vez hay que seguir armándolo, haciendo camino al andar. Entonces, ese es el sentido de este ciclo. Antes de darle la palabra a Patricio Echegaray, entonces, me voy a permitir comentarles a algunos de los amigos que están presentes. No podemos mencionar a todos, pero bueno, mencionaremos a algunos que hoy nos acompañan sin ningún orden más que el de aparición. Está con nosotros. A los periodistas que menciono, los menciono porque no solo vienen a cumplir su función de periodistas, sino que vienen a acompañarnos en este encuentro. Está con nosotros entonces la periodista Telma Luzani, Carlos Aznares, también querido periodista, amigo de nuestra casa, el escritor Mario Golubov, el actor Ricardo Díaz Mourelle, el escritor Vicente Batista, la narradora Luisa Valenzuela, el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Baccaro, la escritora Laura de Betach, la periodista Estela Caloni, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, hombre de esta casa, Edgardo Ford, Luisa Balmaya, la periodista, y siguen los nombres. Ahora sí, entonces, reiterando nuestro agradecimiento a ustedes, nuestro saludo a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo desde otra sala de nuestra casa, le doy la palabra a Patricio Echegaray. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Junio. Buenas tardes a todas y a todos. Es realmente impresionante la visión de la sala completa y mucho más uno lo imagina acompañada de otra sala que están viendo y escuchando el evento por televisión. Un gran abrazo a todos los amigos que nos acompañan de distintas actividades del quehacer social y político de la Argentina y muy poquitas cosas para darle lugar, pienso, a escuchar a quien todos queremos escuchar, que es Abel Prieto. Pero no puedo dejar de decir que queremos agradecer en nombre del CEFMA, del Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti, impulsado por el Partido Comunista, este gesto del Centro Cultural de la Cooperación de crear las condiciones para que Abel pueda participar de este ciclo de la Patria Grande que tiene tanta trascendencia y nombres de tanta importancia. Creo que esto merece de nosotros un reconocimiento y una valoración y un agradecimiento que se lo expresamos a Juan Carlos Junio y a todos los compañeros que trabajan con él en el Centro Cultural de la Cooperación. Saludar, por supuesto, a Abel Prieto. Ha hecho un gran esfuerzo para venir, ha viajado muchísimo. Él creyó que venía a un país de amigos, según nos dijo anoche, pero después de ver el programa que le hemos preparado, cree que está pensando de nuevo si somos tan amigos. Porque hoy está acá, mañana está en La Plata, después va a Córdoba, después va a Altagracia, después va a Rosario.
Bueno, Estela ya hizo así como diciendo, va, tiene experiencia. Bueno, pero Abel ya empezó, hizo una conferencia de prensa magnífica. Estamos muy contentos y lo queremos aprovechar, no hay ninguna mala intención. Abel es un gran, ante todo es un gran revolucionario. Es un hijo de la Revolución Cubana que ha luchado y ha combatido en la primera línea de la batalla, yo diría, donde se disputan las ideas fundamentalmente, el Ministerio de Cultura durante 15 años, que fueron 15 años de quizá el peor momento mundial para la fuerza de izquierda y revolucionaria, y que tuvo repercusiones tremendamente duras, difíciles en Cuba, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Así que muchas gracias, Abel, por haber venido. Y sí queremos decir que Abel no viene en ninguna función de tipo o en ninguna misión de tipo gubernamental. Viene a acompañarnos, a ayudarnos con su conocimiento, con la profundidad de su pensamiento, en una efeméride revolucionaria que entiendo debe ser fundamental para nosotros, y que es el 85 aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Primera efeméride a la que le seguirán pronto otras para las cuales nos tenemos que preparar. El 9 de julio, al que le tenemos que dar una gran significación patriótico-revolucionaria, latinoamericanista, y el 60 aniversario del asalto al cuartel de Moncada. Realmente quizá podríamos seguir la discusión que nos planteaba Junio con Galo Mora y decir que la nueva etapa de América Latina, la segunda y definitiva independencia, empieza con aquellos jóvenes heroicos dirigidos por Fidel y por Raúl que asaltaron el cuartel de Moncada. No sé si vale la discusión, pero yo me animo a tirarla sobre la mesa. Y en todo caso, creo que el tema de la recordación del 85 aniversario del Che la tenemos que hacer partiendo de lo que nos ha dicho Fidel, que la batalla fundamental que tenemos es la batalla de ideas, y que lo que nos decía, y está escrito ahí en la entrada, un gran cooperativista, pero también un gran dirigente comunista y quizá por eso un gran impulsor del movimiento cooperativo, Florial Gorini, que nos decía de todas las luchas, la lucha fundamental es la batalla cultural. En realidad, alrededor del tema del Che tenemos que realizar un incremento de nuestra política de lucha ideológica, de batalla cultural, alrededor de todos los temas. Junio citó varios, pero hay por lo menos 3 que a mí me parecen fundamentales. América Latina está en una época de cambios, se dice, y Rafael Correa ha incorporado la idea de cambio de época. En realidad la época está cambiando porque venimos del triunfo de la contrarrevolución conservadora, del Fukuyama que nos decía que se acababa la historia, y hoy los vencedores de los 90, los que decretaron el fin de la historia, están sumergidos en una profunda crisis. Y América Latina, que fue arrasada por los golpes de Estado en los años 70, no solo se levantó dignamente y le impuso derrotas muy fuertes a los gobiernos neoliberales, sino que ha abierto una nueva etapa de antineoliberalismo. Pero no es solo antineoliberalismo, sino que es una etapa en donde a través de todos estos temas en discusión, que decía Juan Carlos, se está discutiendo la alternativa. ¿Cuál es la alternativa a un capitalismo en crisis global? Económica, financiera, energética, ecológica, cultural. Ahora bien, es una gran oportunidad, pero tenemos que defenderla,
porque el imperio en una cosa sigue siendo muy fuerte, que es en el tema militar, y desde el punto de vista de su poder militar y de su poder todavía de maniobra política, nos está atacando y se propone revertir este proceso. Esta alianza asiática sin China, alianza asiática, alianza del Pacífico sin China, pero con todos los gobiernos neoliberales que han formado una especie de ALCA, se propone conspirar contra la integración latinoamericana. Más de 70 bases militares, este coqueteo de Colombia en la OTAN, la presión brutal sobre Venezuela y también nuestras pérdidas. Hemos perdido quizá al mejor hijo de Fidel Castro en América del Sur. Hemos perdido a Chávez, al hombre que no solo planteó redistribuir riqueza, sino planteó integración latinoamericana, planteó en definitiva que había que trascender al capitalismo y desarrolló esa idea del socialismo del siglo XXI que yo creo tiene importancia enorme para nosotros. En estas condiciones, yo creo que es vital que nosotros libremos una lucha cultural mucho más profunda alrededor del tema el imperialismo hoy, sus planes, que desarrollemos la conciencia antiimperialista a un nivel más alto. No solo tiene que ver con los medios de comunicación de masa el imperialismo, no solo tiene que ver con los problemas económicos que tenemos, tiene que ver con las conspiraciones directas que son manejadas desde la embajada norteamericana, que paradójicamente es el único lugar que está a salvo de las denuncias. Tenemos que ser más antiimperialistas y, como decía el Che, al imperialismo no hay que darle ni un cachito así. Desde ese punto de vista hay que aprovechar el Che para desarrollar esa batalla cultural. También está la batalla cultural acerca de la radicalidad, de la profundidad. Ustedes recordarán que el Che planteó muchas veces revolución socialista o caricatura de revolución. En realidad, el Che ha sido el gran teórico del planteo de que las revoluciones nacionales de liberación no se pueden concretar si no se profundizan a nivel de revoluciones sociales, si no toman el rumbo de una nueva sociedad, la sociedad socialista. Nosotros tenemos que luchar por eso, y no como una cuestión teórica, como una cuestión práctica, porque estos procesos, todos los procesos, más allá de sus diferencias, como muy bien decía Juan Carlos, más allá de sus particularidades, están sujetos a una ley poderosa, que un amigo mío la denomina la ley de la bicicleta. Es decir, que si no se pedalea, si no se avanza, los procesos son susceptibles de ser estancados, y si se estancan, retroceden, se caen. Por lo tanto, la radicalidad, el reclamo de avanzar, el reclamo de ir no solo a reformas antineoliberales más profundas, sino de ir a enfoques postcapitalistas, e incluso el enfoque de levantar la perspectiva socialista, la revolución socialista con el enfoque del siglo XXI, en el sentido que tiene que ser una nueva visión del socialismo, es fundamental para defender estos procesos. Y finalmente, quiero terminar diciendo que hay otra idea en la que tenemos que usar en el buen sentido al Che, apoyarnos en el Che, respaldarnos en el Che, porque hay que hacer una gran lucha cultural por la unidad en contra del cáncer del campo popular argentino, que es la desunión. Un dirigente muy importante nos decía a Víctor Cort, que está ahí, y a mí el otro día, qué bueno que fue lo del 25 de mayo, ¿no? Sí, fue buenísimo, qué cantidad de gente, qué clima, qué hermosa la presencia de los artistas populares, qué importante el discurso de la presidenta que habló de construir una fuerza para que el pueblo se empodere, porque las personas individualmente deben ser trascendidas. Qué importante. Y él me decía, vos fijate en los tweets que hay entre las distintas fuerzas, se cruzan, en fin, polémicas alrededor de quién movilizó más, si este o aquel.
una gran discusión y grandes nuevas peleas por eso. Tenemos un talento para el desencuentro que lo tenemos que superar. Si nos derrotaron en distintos momentos de nuestra historia, si nos derrotaron en los 70, fue porque carecíamos de esa fuerza unitaria, plural, programáticamente profunda, democrática en el manejo de sus asuntos internos que necesitamos para poder empujar los procesos de progreso social y de revolución. Si nos derrotaron en los 80, fue porque no teníamos esa fuerza unitaria. Si Menem pudo poner este país en la condición que lo puso, fue porque no teníamos esa fuerza unitaria. Y hoy tenemos una inmensa oportunidad, pero esa oportunidad todavía no está consolidada ni garantizada porque falta esa gran fuerza unitaria producto de la unidad y de la confluencia. Entonces es bueno apoyarse en el Che para esto, para resolver este problema, para que florezcan las conciencias, sobre todo de la juventud, pero de todos nosotros, de la mayoría de los argentinos del campo popular, alrededor de aquello que nos decía el Che, en un mensaje del 25 de mayo y en otros discursos, en otras circunstancias, cuando nos decía, si supiéramos dejar de lado nuestras contradicciones secundarias, si pudiéramos dejar de lado lo que nos divide, si supiéramos unirnos, decía el Che, qué bello sería el futuro y qué cercana estaría su conquista. Muchas gracias. Saludamos también a Paco Lores, presidente de la Federación de Entidades Gallegas, que habíamos olvidado mencionarlo, y ahora sí le damos la palabra entonces a Abel Prieto. Bueno, gracias Juan Carlos y gracias a Patricio por las referencias que hicieron a mí y a mi patria, que es la de ustedes también. Estamos hablando de integración. Bueno, agradecer al centro que me vuelva a acoger acá. Efectivamente, yo no me acuerdo, yo tengo un Alzheimer muy avanzado y no me acuerdo de la fecha, pero yo sí recuerdo que estuve aquí. Atilio me lo recordaba, Juan Carlos también, pero no puedo precisar la fecha. Pero me impresionó mucho el centro, el trabajo que hace. Me hablaron de los talleres de preparación, incluso teórica, de gente, las instalaciones, y le agradezco mucho a Patricio que haya organizado este programa como amigo, con cierta ambivalencia. Es un amigo que me quiere, pero no tanto, pero bueno. Yo voy a intentar cumplir con él y con ustedes también. Bueno, yo hice unas notas pensando que podían servir para una discusión. Me dice Juan Carlos que si nos enredamos en un debate aquí podemos terminar con el próximo partido. Y quizás él es sabio y debamos ir ya con el Mundial. Quizás es sabio y debemos dejarlo aquí. No sé cómo... Más fuerte. Perdón, me acerco más acá. Bueno, yo había hecho primero unas notas para hablar de la cultura cubana hoy. Era la idea original de esta charla. Y me da muchísima alegría que estén aquí amigos tan entrañables para mí como Estela, como Vicente. A Luisa Valenzuela no la he visto, pero yo la quiero muchísimo. No, que la anunció. No está, pero no la vino Juano. Sí, se anunció en la puerta, pero debe estar arriba. Juano. Está en la otra sala. Bueno. Si se ve. Un beso grande para ella, para Luisa. Está aquí, bueno, tantos amigos entrañables para mí, no puedo nombrarlos a todos. Quería empezar diciendo algo que quizás es un poco obvio, es decir, la integración. Mis primeras notas fueron para hablar de la cultura cubana de hoy,
y busqué unos datos, cuántas casas de cultura están en pie, cuántas se están cayendo, cuántas, más o menos, el trabajo que hacen. Tenía más o menos esa idea de darles a ustedes un panorama de cómo está la cultura hoy, que se mantiene nuestra cultura y está en un momento importante, a pesar de los huracanes terribles que le han pasado por arriba a esas instituciones y de la situación de tensión financiera que está viviendo Cuba, de tensión económica, aunque yo pienso que el camino que se ha emprendido, que le hemos llamado actualización del modelo, hay un texto de Atilio muy bueno del año, lo busqué en internet hace poco, porque lo recordaba, me parece que es muy bueno, porque no tiene nada que ver con una restauración capitalista, como alguna gente un poco delirando han dicho, es para hacer un socialismo más productivo, más eficiente, que responda a las necesidades de la gente. Esos lineamientos, Juan Carlos, se discutieron con todo el mundo en el país, en los CDR, en los centros de trabajo. Los lineamientos que llevamos al Congreso. Aún está Gerardo Mario Golubov, a quien quiero mucho y que hizo un libro sobre Borges que me apasionó. A ver si con estas digresiones regreso al punto donde está. Lo discutimos, Borges no participó lamentablemente, no, seguramente se hubiera abstenido a la hora de la votación. Lo que digo, aunque yo soy un lector de Borges, a mí me pasó algo terrible. Yo estuve aquí en Buenos Aires con Roberto, fue mi primera visita. Ahora me acordé de Jorge y yo tratando de recordar fechas y nombres. La primera visita la hice con Retamar. Íbamos a Montevideo, a la primera feria del libro después de la dictadura. Así que eso puede haber sido 83, 84, 85. 86. Dictadura uruguaya. Sí, ¿cuándo terminó? 86, 85, 86 me parece. Bueno, nos acogió aquí en Buenos Aires Juan Carlos Volnovich y su esposa Silvia Bergen, son psicoanalistas, vivieron muchos años en Cuba. Yo dormí en el diván donde los pacientes de Silvia se tratan y Roberto en el diván de los pacientes de Juan Carlos, y soñamos con cosas atroces, edipianas y eso. Bueno, nos emborrachamos y nos contamos nuestras intimidades. Fue un viaje maravilloso. Roberto es un compañero de viaje extraordinario. Y yo traía, entre las cosas que traen los cubanos en los viajes, esta vez no lo traje Jorge, yo traía la plantilla que es la suela del zapato de mi hija, que en esa época tendría 7 años, no sé, era chiquitica, ahora ya es una temba, como le dicen, es decir, una medio tiempo, que es una edad preciosa también, pero bueno, yo traía recortada la suela para comprarle un par de zapatos a mi hija. Porque los cubanos nunca hemos sabido cuál es el número, nada más hay una confusión, unos usan el 40 y pico, otros el 7 y medio. Bueno, yo traía eso en el bolsillo que me quemaba como un recordatorio que yo no podía regresar a Cuba sin el par de zapatos. Y yo estuve acompañando a Roberto todo el tiempo. Roberto estaba esperando una llamada de Pepe Bianco, ¿no? Porque Pepe le iba a organizar un encuentro con Borges para pedirle los derechos para una antología de la Casa de las Américas. Yo estuve con Roberto, fuimos a ver a Sábato, que Sábato pensó que era un guardaespaldas de Roberto. Yo no hablé. Yo tenía una chaqueta mongola que era de piel humana, quizás, no sé, que vendían en la tienda de salir de viaje, Mequimun, en la tienda aquella, una chaqueta negra de cuero. Sábato sí tenía unos guardaespaldas, era el momento aquel tremendo en que él estaba haciendo aquella denuncia, es decir, era un momento tremendo, pero yo no hablé nada y él seguramente supuso que yo estaba protegiendo a Roberto de él, no es un poco. Pero bueno, no me separé de Roberto hasta que una compañera, nos tomamos unos tragos en casa de Juan Carlos, me dijo, hay un lugar donde venden los zapatos más baratos de la tierra y yo te puedo llevar mañana. Y fue cuando me separé de Roberto, y es verdad que los zapatos eran baratísimos. Le compré como si mi hija fuera un 100 pies, compré, se le rompieron muy rápido, ¿sí? Cumpliendo el viejo apotegma de que lo barato sale caro. Bueno, pero mientras yo estaba comprando aquellos zapatos de cartón, no sé de lo que fuese,
llamó Pepe Vigenco a Roberto y Roberto se fue para la entrevista de Borges y perdí la oportunidad de haber conocido a Borges. Algún día, a eso los cubanos le decimos la pacotilla. Yo quería hacer un artículo que fuera Borges, la pacotilla y yo. Algún día lo haré, donde explica por qué no conocía a Borges, a quien leí y leo y admiro tanto, a pesar de que sus ideas políticas están en las antípodas de lo que yo defiendo y a lo que he dedicado y dedicaré mi vida. Pero bueno, pronto nadie va a acordarse de eso. Y lo que va a quedar es su gran obra, sin duda. Bueno, yo quería empezar diciendo que la integración de nuestra América o es cultural o no es integración. Es lo primero. Es decir, puede haber acuerdos comerciales, puede haber alianzas políticas, todas tratados de mucha trascendencia, pero todo eso termina siendo coyuntural, termina siendo reversible sin el respaldo de una plataforma de integración cultural. Sin ese respaldo, la integración es frágil y es quizás ficticia. Incluso Juan Carlos recordaba al presidente Chávez, a él no le gustaba la palabra integración. A él le gustaba más hablar de unión, de unión. Yo no sé si está aquí el compañero César, el embajador de Venezuela, que hoy conocí, tuve el placer de saludarlo. Al presidente Chávez, y me uno a las palabras de Juan Carlos y de Patricio, que fue una pérdida tremenda para todas las causas que valen la pena defender en este mundo. Le gustaba eso, decir unión. No le gustaba integración, le parecía que era algo, él quería ir más lejos. Pero lo más importante de todo eso, cuando hablamos de integración cultural, es que cuando decimos que somos una sola familia espiritual, que somos una sola familia en términos culturales, no es retórica, es real. Estamos hablando de algo que es cierto. Es verdad que América Latina es una sola familia espiritual y es una sola familia cultural. Ya en el Caribe anglófono puede haber algunas singularidades, cosas que nos alejen, pero también somos una familia con respecto a ese Caribe, sobre todo a partir de su gran cultura popular. El colonialismo inglés fue mucho más represor que el español con respecto a las culturas populares, fue implacable, tabula rasa. En esos países del Caribe anglófono no hay ni siquiera religiones de origen africano, fueron todavía más terribles. ¿Qué pasó en Cuba? ¿Qué pasó en Brasil? Donde todas estas religiones, todo ese legado espiritual maravilloso tuvo una gran fuerza y un gran crecimiento, que una tolerancia. También los conquistadores españoles y los colonizadores venían con un catolicismo muy mezclado, muy mestizado. Los cultos a la Virgen María, lo saben ustedes seguramente, vienen de los cultos paganos, a las diosas de la fecundidad, de las cosechas, todo eso está mezclado. Todo eso está mezclado. Y sin embargo, el protestantismo británico aquel fue mucho más duro y más excluyente y dañó las culturas populares de esos países. Sin embargo, cuando esa cultura estalla, como escarifesta, yo he estado en algunos momentos extraordinarios en Barbados, tú ves que de pronto sí somos una misma familia espiritual. Esa realidad permitirá, si logramos que tenga un respaldo institucional, que los vínculos entre instituciones culturales y entre redes de artistas, de activistas, entre todos esos núcleos que a veces le llamamos núcleos de resistencia cultural antihegemónica, que existen en toda la región y que son importantes y que hacen un trabajo contra viento y marea verdaderamente notabilísimo, se fundamentan y avanzan y se articulan. Hay que decir, esto tiene que ver con la cronología que tú mencionabas, Juan Carlos, y lo que te decía Galo, que es mi amigo. Hay que decirle a Galo que si yo movilicé menos gente es que estaba el partido de... Es mi amigo, es un gran músico y una persona maravillosa. Mucho antes de que triunfara la Revolución Cubana y que se creara, por ejemplo, la Casa de las Américas,
que ha hecho un trabajo realmente muy grande, como ustedes saben, por la integración cultural, y se creara el ICAI con el papel que ha tenido en la articulación del movimiento del nuevo cine latinoamericano, y mucho antes de que triunfara la revolución bolivariana, con Chávez, ese líder extraordinario, al frente, y se lanzara la idea del ALBA cultural. Mucho antes de todo eso, desde tiempos muy remotos, se había ido construyendo una integración en términos culturales al margen de los gobiernos y de las políticas. Esa es la verdad. Por otras vías, por vías invisibles, donde el instinto de nuestros pueblos violó el fatalismo geopolítico panamericanista, el sueño de los yanquis desde la doctrina Monroe, que tuvo su expresión más reciente en el ALCA, derrotado aquí en Mar del Plata, como recordarán ustedes, y que recordaba hoy Patricio en el encuentro que tuvimos en el Centro Agosti. Ese instinto de los pueblos que buscó en el propio sur a los miembros de la familia dispersa y fue sumándolos a su patrimonio espiritual. Una vez en broma en Caracas, cuando empezaba la revolución bolivariana, sus primeros pasos, y se hablaba del sueño de Bolívar, yo le comentaba a unos amigos del Ministerio de Cultura que antes del impulso que le dio Chávez a las ideas bolivarianas, el gran avance, digamos, la vanguardia en la integración bolivariana la tuvo el bolero. Es decir, si ustedes lo analizan, hay boleros que son mexicanos que los cubanos creen. Dime, Raulito, ¿es así o no? Que nosotros creemos. Totalmente. Los chinos, por ejemplo, adoran la paloma esa, hacia tu ventana llega una paloma y creen que es cubana. Yo fui a China con el trío Taikúa y el trío Taikúa llevó la paloma. Los chinos se saben la paloma en chino y en español. Y yo nunca les contradije, yo les dejé la idea allí en el ambiente de que era cubana, porque iba yo a esa hora a ponerme. ¿Te das cuenta? Una paloma bolivariana, latinoamericana. Ahora, yo decía, por eso el tango, Gardel, Hugo del Carril, Libertad Lamarque formaban parte, desde que tengo uso de razón, del patrimonio espiritual de mi familia, de mi madre y de los cubanos. No había que haber ningún convenio, mi mamá no sabía que había ningún convenio y corría el televisor que repetía las películas de Hugo del Carril con entusiasmo en esa época, en un espacio que se llamaba Cine del Hogar. Raulito, no sé si es un poco más joven que yo. No, que va. No, el del ayer es más para acá. Cine del Hogar. Y después vino Cine del Ayer. Ya se tenía un poco de nostalgia. Cine del Hogar era como si Hugo del Carril hubiera sido un contemporáneo. Pero bueno, por eso Cantinflas nos perteneció desde siempre a todos. Vamos a decir que Cantinflas es solo mexicano. Y el bolero que mencioné, por supuesto, y los mariachis. Nosotros tenemos Cuba llena de mariachis. Cuando yo estaba en Isla de Pino, que yo fui, acabado de graduar Isla de Pino, había un locutor en radio. Yo hice un programa de radio, Juan Carlos, no lo pusiste en el currículum. Dije que iba a ser Sí, no, realmente no, es vergonzoso. Fue el peor programa, no tenía ninguna audiencia, pero antes que nosotros, además tenía una cosa muy interesante porque tenía una errata en el título, porque la locutora, que era la secretaria de la Juventud de allí, de la filial del Pedagógico en la isla, que fue donde yo fui a hacer mi servicio social, no podía decir Juventud. El programa se llamaba Juventud Universitaria. Ella pronunciaba Juventud Universitaria. Y a mí me llegó a gustar la idea, así me pareció original que tuviéramos un programa que se llamase Juventud Universitaria. Pero bueno, antes de que apareciera Juventud Universitaria había un gordito que fue engordando más y más. Y ustedes verán por qué. Tenía un programa que se llamaba México y sus canciones, que se oía por todo, en toda la isla, por supuesto Isla del Pino, en ese momento todavía no se llamaba Isla de la Juventud, y en todo el sur de Pinar del Río, el sur de La Habana, toda esa zona, el sur de Matanzas, se oía ese programa. Y a él le escribían cartas, pidiéndole canciones mexicanas de Miguel Aceves Mejía y todo eso. Pero él hablaba, ¿cómo están, manitos? Pues aquí, de nuevo, con ustedes. El tipo hablaba como un mexicano todo el tiempo, como un mexicano caricaturesco, ¿no? Todo el tiempo. Pero entonces el hombre, en las vacaciones, lo invitaban
los campesinos que adoraban la música mexicana y que oían el programa y que él les complaciendo peticiones, manito, lo invitaban, pues decían que iba a matar un puerco en julio, y entonces el tipo llegaba enormemente gordo, imagino con las arterias tupidas de ateroma. En septiembre, cuando el hombre volvía y me decía, coño, a ver, yo la paso muy bien porque, coño, tienen cerveza fría, chatino, puerco, pero lo que más me gusta es hablar como mexicano todo el tiempo. El tipo tenía, en la vacación no descansaba, tenía que seguir haciendo su papel de mexicano. Pero bueno, y en Granma, en la provincia de Granma, Rafaelito, hay un montón de mariachis. En La Lisa hay un grupo de mariachis negros además, y con unos sombrerones tremendos. Pero bueno, a ver si vuelvo. El merengue dominicano también nos pertenece a todos. Las películas, aquellas películas, ya mencioné algunos de los actores y personajes que no eran, casi siempre no eran buenas, pero que nos llegaban desde aquí, desde Argentina y desde México, y que eran disfrutadas y comprendidas por los guajiros cubanos, por los campesinos, analfabetos y semianalfabetos que no podían leer los subtítulos de las películas yanquis. Fíjate, ahí, fíjate la extraña dialéctica de la vida. Los campesinos cubanos preferían el cine mexicano, preferían el cine argentino porque lo entendían. Los cartelitos pasaban muy rápido para los que sabían leer un poquito y no podían seguir las películas yanquis. En esa época, digo yo aquí, por suerte, todavía el doblaje se reservaba para las series de televisión. En aquella época no se doblaban las películas, eran subtituladas. Y las series sí, Bad Masterson, Loretta Young, todo eso se doblaba y se doblaba en Cuba. Después voy a comentarles eso. El danzón, otro ejemplo. El danzón, el baile nacional, se considera nuestro baile nacional. ¿Es así? En Cuba, hoy el danzón está refugiado en clubes de jubilados que están en Las Tunas, en varios lugares del país, en La Habana también, en Pinar. Y la gente joven lo considera algo de la vieja generación. Sin embargo, me dicen que en Veracruz y en otras zonas de México, todas las generaciones bailan danzón. Es decir, hoy podemos decir que el danzón, no sé si aquí en Argentina llegó, pero por lo menos en México asumió eso como propio. Y hay casos increíbles, que yo también quisiera un día escribir sobre eso, como el del músico mexicano Juventino Rosas, el autor del Vals sobre las olas. Juventino Rosas fue en los años 80 del siglo XIX, 80, principios de los 90, puede ser antes del estallido de la guerra en 95. Fue a una gira por Cuba, aunque gira no es la palabra, porque fue a algunos teatricos de provincia a tocar con su violín, etc. Era casi desconocido. Y en su regreso a México vino desde Oriente. Bueno, en Guantánamo conoció al gran poeta guantanamero y cubano Regino Botti, que le hace la letra del vals sobre las olas. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo esas cosas son muy curiosas. Y regresando a México, medio enfermo, se agrava en el viaje, que es en un barco de vapor que venía por el sur de Cuba, y tiene que hacer escala para verse con un médico en el surgidero de Batamanó, donde no había ningún médico, por supuesto, pero había un cuchitril allí, con una curandera, algo así, y el hombre muere ahí en el surgidero de Batabanó, un pueblecito de pescadores, muy humilde, humildísimo. Y entonces se produce esa cosa realmente que pertenecen a lo real maravilloso. Todo el pueblo reúne dinero para hacerle un entierro a aquel músico que se había muerto allí, que nunca había tocado ahí, y le hacen un entierro y ponen una lápida. La tierra cubana guardará tus sueños, le ponen en la lápida. Una cosa que parece el ahogado más bello del mundo, aquel cuento de Gabo. Aquel ahogado que llega a una playa y el pueblo le rinde como un homenaje, le hacen una especie, bueno, Juventino Rosas. Después ya en los 90, yo estaba el presidente de la UNIEC, vinieron, porque ahora el municipio donde nació Juventino Rosas se llama Juventino Rosas.
Y vino el alcalde Juventino Rosa con una delegación en medio del peor periodo especial. Yo no sé ni cómo saqué gasolina para llegar al surgidero Batabanó, y ahí se llevó los restos y le pusimos hasta un monumento allí a Juventino Rosa. Pero es lo misterioso de eso. Ese músico mexicano pertenecía también al patrimonio de ese pueblo que ni siquiera lo había escuchado. Era una especie de símbolo que les pertenecía. Y eso no está en ningún tratado, ni está en ningún protocolo, ni nada de eso. Otro ejemplo que le comentaba, yo no sé si a Patricio anoche o si se lo dije hoy a los compañeros que nos vimos, creo que se lo dije a los compañeros que nos vimos en el centro Agosti. Yo conocí a Julio Cortázar en Poitiers, en un evento en los años 80, tú estabas, Gerardo, sobre el examen. En casa de Alain Sicard fue donde pude conversar con Julio Cortázar, a quien yo admiraba tanto, pero no había hablado nunca con él. Y ahí que empezamos a hablar de las lecturas infantiles mías, le hablé de Constancio C. Vigil, y le dije que yo me había leído Botontolón, Tragapatos, bueno, todas, porque mi padre me compró en Pinar del Río en los años 50 toda aquella colección de Constancio C. Vigil, y a Cortázar eso le causó un asombro absolutamente incalculable. Como alguien de una generación, yo era muy joven en ese momento, de una generación tan remota con respecto a la de él, había tenido esas lecturas, incluso me habló hasta de las posiciones políticas, pero la revista Villiquen, Víctor, ¿te acuerdas? No yo no la conocí, pero otras generaciones de cubanos conocieron la revista Villiquen. Eso tiene que ver también con la industria editorial argentina. Yo leía a Gramsci antes que hicieran la colección que hizo Portuondo de las ediciones argentinas. Y muchos revolucionarios cubanos se formaron. Lautaro, muchos revolucionarios cubanos leyeron textos de marxismo de aquí, de la industria editorial argentina, porque hoy un compañero, un joven periodista, me preguntaba por ese tema. Es decir, lo que quiero decir es que la cultura va tejiendo alianzas y va como construyendo un tejido muy fuerte, más allá de lo institucional. Un fenómeno muy reciente es de la nueva trova en Cuba. La nueva trova, Silvio, Pablo, etc. Ustedes recuerdan no sé si lo recuerdan, aquel evento que hizo la Casa de las Américas sobre la canción Protesta, el afiche de Rosgar, que era una flor. ¿Tú estuviste en eso, Raulito? Una flor con una espina, con una gota de sangre, un bellísimo afiche. Hace poco salió un disco de Víctor Jara, con el último concierto que dio Víctor Jara en Cuba, grabado en vivo. Es decir que esas redes se van armando. Eso ya existía antes de la Casa de las Américas, esos contactos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó cuando las dictaduras del Cono Sur? Silvio y Pablo y la nueva trova circuló en Argentina y circuló en Chile y se convirtieron en símbolos de la resistencia. Hubo que hacer algún convenio para eso. Es decir que esos tejidos, y el rock argentino en Cuba es muy seguido. Aquí yo cito un libro de Luis Brito García, el gran ensayista venezolano, que se llama América Nuestra, Integración y Revolución, donde él dice, hacia el final de ese libro de 2 tomos, publicado por las ediciones del Alba, dice: terminamos donde debimos empezar. América Latina y el Caribe es un concepto cultural. La cultura es el código, dice él, que organiza estructuras y acciones del organismo social. Su primera función es determinar qué pertenece al organismo y qué es extraño a él. Si describe en forma adecuada el entorno y prescribe las acciones para conservar la comunidad funcionando en este, lo perpetúa. Si se engaña sobre el entorno o adopta los puntos de vista del enemigo, perece. Como el código genético de los seres vivientes individuales, la cultura evoluciona mediante mutaciones internas e intercambiando códigos con otras culturas. Si estos intercambios lo habilitan para definir su ser y funcionar dentro de un entorno, perdura. Si destruyen su esencia y lo inhabilitan, sucumbe. Y uno de los peligros a los que están expuestos los procesos de integración cultural y nuestras propias culturas nacionales es esa ofensiva cotidiana
implacable de la llamada industria del entretenimiento, que puede destruir esencias, como dice Brito, que tiene que ver con lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Es por eso que todo esfuerzo serio hacia la integración debe ir acompañado de un primer paso, una radical operación anticolonial, anticolonialista, descolonizadora, que nos arranque de una vez aquello que Martí llamó las antiparras yanquis o francesas, en el famoso ensayo Nuestra América, las antiparras, las gafas yanquis o francesas, y que nos permita vernos y reconocernos a nosotros mismos y a nuestros hermanos con orgullo, sin complejo de inferioridad. Y creo que quizás una de las contribuciones más útiles que pudiera hacer Cuba a este tema es el de su experiencia en el impulso de proyectos culturales descolonizadores. A esa descolonización que es, como ya dije, el primer paso para la integración. En el propio año 59, en medio de tantas batallas, se crearon nada menos que el ICAIC, la Casa de las Américas y la Imprenta Nacional, que después se convertiría, como ustedes saben, en el Instituto del Libro. El ICAIC, dirigido por Alfredo Guevara, quien acabamos de perder lamentablemente, pidió que sus cenizas se esparcieran en la escalinata de la universidad, el espacio que, digamos, donde él se formó como político brillante. La Casa de las Américas, presidida por una heroína como Aide Santamaría, participante del asalto al Moncada, una mujer extraordinaria, llena de luz, llena de vida. Y la Imprenta Nacional, que su primer director, no sé si fue exactamente el primero, pero entre los primeros tuvo nada menos que Alejo Carpentier, nuestro gran escritor. La Casa de las Américas, ustedes saben que está presidida hoy por uno de nuestros ensayistas y poetas más importantes, aquel que durmió en el diván de Juan Carlos Bornoz, y mi hermano, Roberto acá, extraordinario, Roberto Fernández Retamar. Desde su nacimiento, también la presidió Mariano Rodríguez, uno de nuestros grandes artistas plásticos. Desde su nacimiento la casa empezó a tejer una red de contactos impresionante con la intelectualidad progresista de América Latina y del Caribe. Por su concurso literario tan prestigioso pasaron como jurados y como premiados cientos de figuras decisivas del pensamiento, la literatura y el arte de nuestra región. Allí en la casa vi yo, que era un estudiante de letras y estaba becado en el edificio al lado de F Tercera, es decir, la beca donde estaba yo estaba al lado de la Casa de las Américas. Allí yo vi a Roque Dalton, bueno, comíamos en el comedor, ellos comían. Yo hice la cola con la bandeja metálica inmortal de aquel de F Tercera, detrás de Roque, y con Mario Benedetti, que trabajaba allí, Manuel Galicia, el historiador guatemalteco que fue mi profesor de Historia de América. Yo vi en la Casa de las Américas a Ezequiel Martínez Estrada. Recuerdo que el gran intelectual brasileño Darcy Ribeiro dijo una frase tremenda, dijo Darcy: Brasil se reconoció latinoamericano gracias a la Casa de las Américas. Pocas frases sintetizan de una manera tan perfecta el papel que ha tenido esta institución en la construcción de una familia cultural latinoamericana y caribeña. Y es que muy pronto, como saben ustedes seguramente, el concurso se amplió para recibir obras inéditas en portugués para escritores brasileños, inglés, francés y creol para todo el Caribe. La colección de literatura latinoamericana, si ustedes ven el catálogo, tiene más de 900 títulos. Ahí está lo mejor, los títulos imprescindibles de nuestra literatura, la literatura de nuestro continente. Y hay que recordar lo que ya dije, que la Casa y el ICAIC, en este caso hay que añadir el ICAIC con el grupo de experimentación sonora, fueron decisivos para promover el movimiento de la nueva trova y sus contactos con otros cantautores de América Latina. Ahora yo estuve en Ecuador, no hace mucho, en una cantata de esta que organizó la Fundación Guayasamín por el aniversario, 10º aniversario de la Capilla del Hombre. Y
y estuve conversando con Joan Baez, que es una mujer extraordinaria y que es una mujer que demostró que el mercado es muy poderoso, pero que no es todopoderoso. Es decir, que el mercado puede doblegar. Recuerden el caso tristísimo para mí, que era un admirador de Dylan, lo que pasó con Bob Dylan, lo que pasó en general con la canción pensante, con toda la contracultura de los 60, fue agredida de muy diversas maneras. Y el mercado fue el gran censor, y todo lo que fuera peligroso para el sistema era censurado. Y me alegró mucho ver a aquella mujer maravillosa, además que se conserva, tiene una edad avanzada, no sé, está cerca de los 80, pero se ve maravillosamente, quiere ir a Cuba. Fue una hermosísima oportunidad de ver a alguien que representó, como Pete Seeger, que también se ha mantenido consecuente. Hay un libro que yo no sé si ustedes conocen, de Danny el Rojo, Daniel Cohn-Bendit, que sale de una serie de televisión. Se convirtió en una especie de líder de los yuppies. Lo lleva a Daniel Cohn-Bendit a ver un escaparate lleno de vitaminas, un tipo que toma muchas vitaminas y que dice que éramos unos locos. ¿Ustedes se acuerdan de todo eso? El sabor que deja ese libro, yo no vi la serie de televisión, es de derrota, es de fracaso. Es como de que nos curamos de aquella enfermedad infantil izquierdista y ahora somos maduros, somos serenos. Y está esa película horrenda, la única crítica de cine que yo he hecho en mi vida, la publiqué en Granma, sobre Forrest Gump. Porque pusieron Forrest Gump en la televisión cubana, que a veces ponen esas cosas y otras peores, y pusieron el making of de Forrest Gump, con pretensiones filosóficas y todo, una plumita venía balanceando si se le posaba en el tenis del idiota. Pues la tesis de Forrest Gump, una de las tesis, es que para ser feliz tienes que ser un idiota, el idiota integrado. Es decir, desmantela tu inteligencia para que alcances la felicidad. Y desliza, ahí sale Dylan, ahí sale Lennon, y desliza una tesis espantosa de los neoconservadores, que es que el origen del SIDA viene de la promiscuidad de los 60, de la promiscuidad sexual de los 60, del relajo ese en las comunas hippies, y por ahí viene la maldición del Todopoderoso, y viene un castigo divino por esa promiscuidad. Fíjense que, porque ellos han atacado los 60 con una violencia tremenda, porque fue un momento en que el sistema tembló, y después vino la gran momento de contrarreforma de los 70, y aquí en América Latina fue la muerte del Che y después el golpe de Estado financiado por los yanquis, diseñado por los yanquis contra Allende, y vino la gran contrarreforma de los 70. Ahora, no sé por qué me fui a dar un momento. Bueno, sí, claro, imagínense. No, yo también quería decir que es muy sintomático que ahora que se dan premios multimillonarios, Planeta da premios multimillonarios, que son realmente operaciones de mercado, y que la Casa de las Américas sigue dando sus 3.000 pesitos, bueno, son CUC si es un cubano, siempre nos alegra que haya un cubano por el prestigio, porque no son $3.000, sino que le podemos dar 3.000 CUC, es menos oneroso, pero bueno, eso que queda entre nosotros y los compañeros que están en la otra sala. Pero fíjense que a veces no gana ninguno, o gana uno si acaso, pero bueno, la gente sigue mandando el premio Casa de las Américas. Eso quiere decir que es una institución con prestigio y que la gente sabe que ese concurso no está manipulado. No está, desde ningún punto de vista está manipulado. Ni siquiera porque la Casa de las Américas este prestigio no se lo ganó tampoco haciendo concesiones y diciendo, mire, este tipo es un poeta pésimo, pero coño es un revolucionario destacado, lo vamos a premiar. Es decir, no se hizo así el prestigio, no se levantó así el prestigio de la Casa de las Américas. Fue sin hacer concesión, igual que el ICAI,
sin las dos instituciones, digamos, emblemáticas que representaron la política cultural que fundó Fidel en el 61 de una manera prístina, impecable, fueron esas dos instituciones. No se hicieron con demagogia ni con concesiones a, es decir, virtudes políticas o afinidad ideológica, y entonces olvidarnos del tema de la calidad. Han sido instituciones que han defendido el rigor y por eso tienen prestigio. Bueno, como ustedes saben, del ICAI nace un festival que es el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que desde su nacimiento tuvo un fuerte espíritu descolonizador, la intención de fijar jerarquías y paradigmas ajenos al proyecto de la industria hegemónica. En el audiovisual es muy importante que nosotros tengamos en todos estos procesos, tengamos nosotros en el audiovisual paradigmas de un cine verdaderamente que represente las ideas de emancipación. Incluso el Alba Cultural da un premio a la primera copia a un joven cineasta, o a más de uno, que tienen películas que le falta dinero para terminarlas. Yo creo que tenemos que buscar esos mecanismos y apoyarlos. Porque es en la industria del audiovisual, del cine, de la serie, es donde, digamos, el dominio cultural del imperio es más realmente arrasador, aniquilador, abrumador. Ahora, el ICAI no solo sentó las bases de un cine nacional, de alto nivel artístico, un cine no laudatorio, sino un cine crítico, de gran valor artístico. Ahí tuvimos a grandes figuras: Titón, Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez, Humberto Solá, Fernando Pérez. Yo mencionaba hoy en el encuentro que tuvimos allí en el Centro Agostia la película sobre Martí. No sé si han visto esa extraordinaria película, porque hemos hecho un cine mediocre en los últimos años, con chistecitos, cierto folclore político para gustar en algunos mercados, cine de coproducción, pero hicimos una extraordinaria película sobre Martí. No sé si tú la viste, Juan Carlos, una película extraordinaria. Yo te digo que debías ponerla aquí. Es una película impresionante de verdad. El embajador la tiene. Muy bien, buenísimo. No tienes que pagar derecho ni en CUC ni en pesos cubanos. Fíjate. Además, el ICAI se dedicó a formar a escala masiva, realmente masiva, un público para que pudiera apreciar el cine. Eso sí es cierto. Y yo recordaba, y lo anoté aquí para que no se me olvidara, un acto que hubo cuando la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue allá a Cuba a propósito de la Feria del Libro dedicada a Chile, y hubo un acto en la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, y el ICAI le entregó a la presidenta Bachelet las películas que los realizadores chilenos habían hecho bajo la dictadura, las películas de denuncia, o que habían hecho antes del golpe, y en el ICAI se había conservado toda la colección del cine de la resistencia de Chile. Y eso fue un acto muy emotivo, muy simbólico, de que fuéramos depositarios de ese cine extraordinario que estaba en peligro. Es probable que haya también cine argentino de la etapa de la dictadura, no sé, o si ya eso pasó a la Cinemateca acá, eso no lo sé, pero bueno, la Cinemateca de Chile no tenía esas películas y las obtuvo a partir de aquel trabajo de protección que por el ICAI. Está la muestra itinerante de cine del Caribe. Hay muchas islas del Caribe y países del Gran Caribe que, aunque tienen producción de cine, no aparece, esas películas no aparecen en sus pantallas. Porque fíjense, la producción de cine se ha abaratado. Hoy es más barato hacer una película con las técnicas digitales. Es más barato, es más fácil editar una película con las nuevas tecnologías. Sin embargo, la distribución, bueno, tú puedes colgar una película en YouTube y que lo vea alguien, pero siempre sería una cuestión absolutamente minoritaria. En los circuitos de distribución
que tienen detrás todo ese aparataje enorme de promoción, no, los americanos no lo sueltan. Bueno, yo le decía a los compañeros hoy, el embajador de Francia me dijo a mí, nosotros tenemos un festival de cine francés todos los años, que ponemos películas, el cine francés se ha revitalizado en la producción, hace un cine interesante, un cine que trata el tema de la emigración, el tema del racismo, hay películas interesantes en ese cine. Y hacemos un festival que tiene una enorme cantidad de público. Me decía él que en Cuba hay más espectadores del cine francés que en Francia. Fíjense qué cosa más tremenda. ¿Por qué? Porque las salas las controlan las corporaciones americanas. Que no les interesa el cine francés, ni los turcos, las películas sobre los inmigrantes, nada. Es sacarle dinero a ese cine que ellos fabrican, a ese cine chatarra. Ahora, tenemos el Festival de Cine del Caribe. Hay países que no han visto sus películas, que no se han visto nunca. No es el caso, ustedes tienen una tradición tremenda. Pero ustedes se imaginen un pueblo que nunca haya visto una expresión visual de su identidad, de sus costumbres, de sus dramas. Incluso existen las películas y las salas no las proyectan. Nosotros estamos haciendo una muestra itinerante del cine del Caribe, que Danny Glover es como el presidente de honor, un hombre de ideas extraordinarias, ha ayudado mucho en la causa de los 5, un hombre ha pagado un precio por su amistad con Cuba, por su amistad con Venezuela, ha pagado un precio, porque ahí sí juegan al duro, ahí no entran con paños tibios, le tumbaron, o sea, Amaletar se acabó, Amaletar había, la idea era hacer Amaletar durante todo el siglo XXI y el XXII si todavía podían seguir, pero cerraron las últimas películas taquilleras, fueron para otros actores negros, le quitaron anuncios, que ustedes saben que también estas figuras mediáticas viven de anuncios, o por lo menos reciben ingresos importantes. Fue represión clara contra una figura honesta, digna. Me acuerdo que tenía el proyecto de hacer una película sobre Toussaint Louverture, ahora se estrenó en La Habana, una gran película, pero creo que no es la de él, el proyecto de él. Una gran película con un actor haitiano formidable. Es una película de 3 horas, pero muy bien hecha, excepcionalmente hecha, sobre una página de la historia a la que Occidente la ha tapado con pudor, vamos a decirle así, por no decir otra palabra, y ese pueblo ha pagado su osadía de hacer una revolución, que ex esclavos hagan una revolución, venzan a los ejércitos de Napoleón, venzan a los ingleses, venzan a los españoles que estuvieron metidos ahí también. Pero bueno, hicimos una muestra especial de cine sobre Haití, 17 películas. ¿Ustedes saben cuántas películas estamos nosotros circulando por el Caribe con esta muestra itinerante? A ver si tengo aquí la cifra. 217 películas. Es decir, que no son 3 peliculitas, es un movimiento de cine que no se conoce, compañeros. Sencillamente no se conoce. Puede haber algunas balbuceantes que artísticamente no sean perfectas, otras más o menos con ideas interesantes, pero tiene un valor. La UNESCO no aprobó la Convención de la Diversidad Cultural aquella, con el voto en contra de Israel y Estados Unidos, y con una carta de Condoleezza Rice a todos los cancilleres de los países miembros de la UNESCO, diciéndole que los Estados Unidos se iban de la UNESCO y le quitaban el apoyo si aprobaban la Convención de la Diversidad. ¿Y ustedes creen que eso tenía un elemento económico? Pero no solo económico. No era solo por el dinero que ganan con las películas, era también por el dominio de carácter cultural. Ahora, aquí yo hacía un paréntesis para explicar, quizá no me detenga mucho en esto, es que realmente en el gusto por el cine, para no hablarles a ustedes ahora de un mundo sin contradicciones, hemos tenido retroceso en el gusto por el cine en Cuba.
las nuevas tecnologías, la propia televisión nuestra. Los jóvenes sobre todo han consumido y consumen muchas series, muchas películas de pésima calidad. Los piratas en las calles venden basura. Hay un consumo de cine como nunca antes, pero totalmente acrítico. ¿Cómo lograr? Eso nada más que lo podemos lograr no prohibiendo, sino logrando que ese joven, ahora estamos haciendo cineclubes, metiendo la asignatura de audiovisual en los instructores de arte, para tratar de frenar ese deterioro del gusto por el cine como arte. Tuvimos la Feria del Libro dedicada a Rusia y trajimos un grupo de películas soviéticas y rusas basadas en adaptaciones de obras literarias, como era la feria. Bueno, íbamos a poner Crimen y Castigo. A mí me angustió Crimen y Castigo porque tiene solo Raskolnikov mata a las dos viejitas y en 10 minutos, es decir, el porciento de metraje por muerto es bajísimo, ¿no? O de muerto por metraje es una situación, la gente se va a levantar en masa. Sin embargo, curiosamente, bueno, trajimos Oblomov, maravillosa, aquella basada en Chekhov de Nikita Mikhalkov, bueno, un montón de películas maravillosas, grandes películas. Sin embargo, parece que el propio espíritu de la feria logró una respuesta interesante en términos de cine de arte, pero el problema del cine malo es que no solo que ves basura, sino que te va incapacitando para ver cine bueno. Es decir, cuando tú te acostumbras a que vuelen los sesos de un personaje cada 10 minutos, o que haya una escena de sexo violento, o que el tipo se lance de un helicóptero, es decir, cuando están pasando cosas continuamente, de pronto, que se yo, una película de Baida, y tú ves unos caballos blancos así 10 minutos, un paneo, tú te duermes como si te hubieran inyectado adrenalina intravenosa, es decir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Renunciar a eso? Hay que ver cómo vamos logrando frenar eso. Pero bueno, eso voy a pasarle por arriba, me estoy excediendo, Juan Carlos, tú me avisas cuando yo ya pongo pausa. No, eso tenía una moraleja que yo ponía aquí, que es que los avances culturales son reversibles. Patricio habló de que las revoluciones pueden ser reversibles. Bueno, Fidel lo dijo, ¿te acuerdas, Patricio? En la universidad. Dijo, la corrupción. Los americanos no nos pueden destruir, pero la corrupción nos puede destruir. Pero que los avances culturales también son reversibles. Ese es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta en términos de política cultural, aliarnos con los maestros, con las escuelas, que los medios de difusión respondan a una política coherente. Porque en general, por ejemplo, como este ejemplo que les ponía del cine francés, cuando tú promueves cosas buenas, de calidad, en general la gente responde. Y estaba hablando con un joven teatrista que estaba por aquí ahorita, que acaba de estar en Cuba. Manuel, el teatro cubano está en un momento interesantísimo. Yo acabo de ver una apuesta de Carlos Celdrán de final de partida de Beckett, que es una cosa absolutamente extraordinaria, y las salas están llenas de jóvenes. Es decir, hay reservas en términos de paradigmas, de modelos estéticos, de modelos artísticos, que están ahí, que lo que tenemos es que tratar de que no se pierdan, de incentivarlas, de motivarlas. Esas reservas se movilizan, por ejemplo, cuando el Festival de Cine, la gente ve mucho cine latinoamericano, la gente hace colas para ver cine latinoamericano. La gente, cuando la Feria del Libro, la gente responde, asiste masivamente. La feria es un acontecimiento verdaderamente, recorre todo el país. Atilio y Estela son veteranos, y Vicente de la feria, y saben que es un acontecimiento verdaderamente difícil de describir, masivo, verdaderamente masivo. La familia cubana celebra una fiesta con la Feria del Libro. Pero ese espíritu de eventos tiene el peligro de que pueda ser efímero y que pueda, digamos, responder a una propaganda concentrada, y que después la gente compre el libro y no se los lea, o que la gente
después de, digamos, tener ese acercamiento al buen cine, caiga en manos de la basura de nuevo con entusiasmo. Todos esos problemas pueden existir. Son cosas que tenemos que estar siguiendo. Ahora, en cuanto a la industria editorial, yo quiero destacar algo que yo digo siempre, porque a mí me parece tan simbólico eso, que es que el primer libro de nuestra imprenta nacional no fue de un autor caribeño ni latinoamericano. Sin embargo, a mi juicio, fue un acto de descolonización. El primer libro tampoco fue un manual de marxismo ni un folleto de propaganda política, fue El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra. Medio millón de ejemplares en el año 59, en un país de 6 millones de habitantes, con 2 millones de analfabetos y 1,5 millones más de semianalfabetos. Tuvimos más Quijote per cápita que nadie, jamás. Se vendieron en rotativa, en papel gaceta, con los grabados de Gustavo Doré, porque los hicimos en la rotativa de los periódicos que los dueños fueron abandonando. 25 centavos el tomo, 4 tomitos. Los periodiqueros, bueno, los vendedores de periódicos, ¿cómo le dicen aquí? Los canillitas, ese era un personaje también, canillita de los cómics. Bueno, los canillitas voceaban, vaya Quijote, es decir, un hecho único. Y yo creo que el hecho de que la Revolución Cubana se apropiara de esa manera del gran libro de Cervantes, tan eternamente subversivo, y lo pusiera de manera masiva en manos de la gente, es también una operación descolonizadora. Porque el clásico venerado en las academias se vende en las calles de un pueblo en revolución. Eso es algo único, un acto simbólico. Y al mismo tiempo, el símbolo de aquel loco maravilloso, acuérdense de la carta de Che, creo que es la carta de despedida de los padres, dice, ya siento el costillar de Rocinante entre mis piernas. Es decir, el símbolo de aquel loco maravilloso que va a desfacer en tuerto con la daga al brazo. Aquel loco increíble que va a lidiar con gigantes, aunque fueran molinos, para él eran gigantes. Su valentía, su razón podía estar en duda, pero su valentía jamás. Y que ese símbolo fuera parte de uno de los, digamos, de los momentos más extraordinarios de la política cultural de Cuba. Previo a la campaña de alfabetización, pusimos el Quijote en los estanquillos periódicos y alfabetizamos a la gente para que pudiera leer el Quijote. Y la gente en esa época leía mucho, y en todas las casas había una pequeña biblioteca familiar, la había, y teníamos Huracán, la colección Huracán, que tiraba los clásicos, porque también es descolonizador poner los clásicos de Occidente al servicio de las masas. Tiramos Dostoyevsky, tiramos Tolstoy, Poe, Edgar Allan Poe, los cuentos completos en traducción de Julio Cortázar, que yo hacía una broma sobre. Borges decía que a Poe había que leerlo con velas, decía Borges. Y yo digo, nosotros teníamos Poe y los apagones, así que faltaban las velas. No, pero bueno. Pero bueno. Porque la imprenta nacional, el Instituto del Libro, no fueron como la Casa de las Américas o el ICAI, instituciones que tenían, digamos, una proyección exterior fuerte. Su papel, el ICAI también tenía ese papel, era hacia adentro, porque la descolonización había que hacerla en primerísimo lugar hacia adentro. Hay que acordarse que Cuba fue, desde principios del siglo XX, una especie de laboratorio de absorción cultural. Durante la primera intervención americana, se hizo un cursillo especial en Estados Unidos para maestros de escuelas públicas cubanas. Salió un barco de ahí de la bahía, los despidieron los familiares, fueron a un cursillo en Estados Unidos. Y el programa del cursillo, yo no lo pude repasar ahora, tenía asignaturas muy sospechosas, historia de los Estados Unidos con un realce muy particular en su futuro mesiánico, cómo habían sido nuestros salvadores. Los maestros de las escuelas públicas les enseñaban que Estados Unidos nos habían salvado del dominio español,
Recuerden que hubo una intervención oportunista en el año 98 a propósito del acorazado Maine, que es las Torres Gemelas de aquella época. Y ahí es donde ellos intervienen ante una España que estaba ya realmente derrotada. Y bueno, intervienen y frustran la República Martiana. Mueren Maceo, muere Martí, que hubieran sido dos líderes a los que no hubieran podido realmente manipular los yanquis, y queda alguien admirable como Máximo Gómez, un dominicano que tenía un poco el complejo de no ser cubano y que fue utilizado, un poco lo enredaron los yanquis, licenciaron el ejército libertador por una cifra ridícula de dinero, tuvieron que entregar las armas, se desarmó aquel ejército extraordinario de gente tan excepcional y se frustró la República Martiana. Pero hicieron muchas cosas después. En Cuba se subtitulaban esas teleseries que yo les decía. En Cuba se traducía y se imprimía Life en español. En los talleres de Omega, ahí en el Cerro, Life en español, y las selecciones de Reader's Digest. Eso se imprimía y de ahí se distribuía para América Latina. En Cuba hubo televisión a color en el año 58. ¿En qué año hubo televisión a color en Argentina? Ah, bueno, 20 años después. Pero en Italia, bueno, 78. Nosotros tuvimos 20 años. Bueno, eso es una competencia ridícula, porque era un canal donde Batista tenía acción y lo que iban a poner ahí era televisión de corte yanqui. Pero fíjense, si había un experimento, que nosotros tuvimos televisión a color en el año 78. Un canal de televisión, 58. Salió mal. Sí, fue una inversión que duró poco. Claro, claro. No, y además, los que montaron la televisión en Venezuela, la televisión, acá también, Warner vino para acá. Eso marcó la televisión nuestra, quiero decirle a ustedes. Es decir, nosotros, uno de los problemas que hemos tenido con la televisión es que no se forjó una vanguardia artística en la televisión cubana como se forjó en el cine o en la danza, con Alicia Alonso, Ramiro Guerra, en la danza contemporánea, el folclórico en la danza de origen africano. No hubo una vanguardia. La televisión no tuvo una vanguardia y tenía los moldes de la televisión comercial capitalista muy arraigados. Esa es la verdad. Eso que está haciendo Tristan Bauer aquí, que yo admiro tanto, que es el canal cultural. Nosotros no tenemos nada similar a eso. Una vanguardia en la televisión. Eso nunca lo tuvimos. Y la telenovela, bueno, si hoy en vez del fútbol hubiera una telenovela brasileña y esto fuera Cuba, aquí no habría nadie. Aquí y yo quizás. Y Juan Carlos, porque no le queda otro remedio. Es decir, incluso el poder popular, las asambleas del poder popular se acaban antes de la telenovela. Eso es una ley no escrita. Con eso no se juega. Con la telenovela, sobre todo con la brasileña, no se juega con eso. Nosotros tuvimos el Shakespeare de la radionovela, Félix B. Cañé, El derecho a nacer. El derecho a nacer en los cines, eso me contaba la vieja mía, yo no lo recuerdo, eso fue años 40. En los cines, antes de empezar la tanda del cine, ponían unos audios y ponían el derecho a nacer. La radionovela El derecho a nacer. Y sin embargo, nunca hemos podido. Yo no creo que eso haya que como género, la radionovela y la telenovela, que despreciarlo. Hay ejemplos. Bueno, yo me acuerdo, Díaz Gómez, el del Pagador de Promesas, escribía series de televisión impresionantes en Brasil. Yo me acuerdo que una vez yo lo fui a ver porque yo quería hacer La vida del Che. Antes de Benicio el Toro apareciera, entonces yo quería hacer Una vida del Che en una especie de serie de televisión. Y hablé con Díaz Gómez, lo fui a visitar a Río, después se murió, pero O Globo, él tenía un contrato con O Globo de exclusividad que nada más que le permitía hacer teatro fuera de lo que él hacía para la televisión. Empezó una gestión ahí que no quedó en nada, pero él se interesó.
porque yo quería un guión de eso que fuera, porque son recursos, a la gente la mantienen en vilo. En Cuba se puso una novela sobre la esclava Isaura, aquí se puso. Hubo un grito en La Habana, ¿tú estabas, Rafaelito? Cuando le llegó la carta de libertad a la esclava Isaura. Yo salí, yo estaba en el cuarto tomándome un ron, meditando, leyendo a Nietzsche, no sé. Y de pronto yo oí un grito y salí a la calle y yo dije, coño, pasó algo. Explotó de nuevo en Maine. Era que le habían dado la carta de libertad a la esclava Isaura. El hecho es que Cuba no se sentía latinoamericana ni caribeña. Había una tradición en Cuba internacionalista. Cuba fue el país que per cápita tuvo más participantes en la Guerra Civil Española, en el quinto regimiento. Es decir, había una tradición internacionalista, pero en realidad Cuba miraba hacia el norte. Y la burguesía cubana, a diferencia de la argentina, de la chilena, de otra, la propia burguesía mexicana, no tenía una cultura sólida, no tenía una cultura propia. Encargaban de Miami hasta cuando hacían la fiesta de los 15, todo el aparataje ese venía de Miami. Es decir, había era totalmente anexionista. Bueno, son la gente que hoy está ahí, el lobby duro, hoy a favor del bloqueo, y por la ley de ajuste cubano, y porque no haya la menor flexibilización de la política terrible de los americanos contra nosotros. Es esa gente, o los herederos de esa gente, eran anexionistas. Y además había una visión racista, profundamente racista, promovida por la Iglesia Católica de la época. El clero que había en Cuba era un clero franquista y español. No había curas cubanos prácticamente, era franquista y español. Y había una visión, todas las religiones de origen africano, que es uno de los legados más ricos de nuestra espiritualidad, era considerado brujería. Brujería, eso es brujería. Por eso fue tan importante y tan descolonizador, porque lo descolonizador no hay que verlo solo con respecto a América Latina y el Caribe, que el Instituto Cubano del Libro difundiera a través de una colección llamada Cocuyo, que realmente es una colección que el asesor era Ambrosio Forné, de arte y literatura, más de 50 títulos de autores africanos. Ahí estuvo Henri López, Ousmane Sembène, Mongo Betty, ahí todos los grandes autores africanos. En su mayoría primeras traducciones al español. El teatro de Wole Soyinka, premio Nobel de Nigeria, fue publicado en Cuba cuando este autor era prácticamente desconocido fuera del ámbito angloparlante, cuando todavía no había recibido el premio Nobel, que por supuesto lanzó su nombre en términos mediáticos como nunca antes. Es decir, ese editorial que tuve el honor yo de dirigir, no sé si lo pusiste en... Ahí está. Editor de letras. Además, eso no se me ocurrió a mí, eso de verdad que no se me ocurrió a mí. Yo no sabía ni quién era Soyinka hasta que lo vi que fue allí, a Cuba. No tenía la menor idea de que había un nigeriano tan brillante, porque es un escritor extraordinario. Pues el teatro de Soyinka se publicó por primera vez en español en Cuba, cuando todavía nadie hablaba de Soyinka fuera del ámbito anglófono. A ver, ya voy a terminar, ya no tiene mucho sentido, a ver. No, aquí tengo algo de la Casa del Caribe en Santiago de Cuba, del Festival del Caribe, como operaciones descolonizadoras, donde participan descendientes de haitianos, jamaicanos y de otras islas del Caribe. Ese es un festival que se hace anualmente y que es muy interesante porque tiene una mezcla de fiesta popular con... Yo siempre le he dicho a Tilio, bueno, me imagino que Estela, Vicente, a los demás amigos, les he dicho, traten de venir en julio al Festival del Caribe. Realmente es un evento apasionante en términos de cultura popular, tradicional. Tenemos el monumento al cimarrón. Yo creo que es el único país del mundo que tiene un monumento al esclavo cimarrón, al esclavo que huía a las montañas, allá en el Cobre, frente al santuario donde está la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Hay una preciosa estatua del Sky.
el monumento al cimarrón, está el Museo de la Ruta del Esclavo, que es el primero en el mundo que se hace dentro del programa de la UNESCO, que en Cuba lo dirige Miguel Barnet. Está la Bienal que nosotros hacemos trienalmente, es decir, que en su propio nombre tiene un pequeño chiste, porque nunca hemos logrado que sea bienal, pero que también se orientó siempre hacia el sur. La Fundación Fernando Ortiz, etc. Yo creo que ese tipo de cosas son las que pudieran, en lo que pudiera contribuir Cuba al tema de la integración, presentando ejemplos de instituciones que realmente han ganado un espacio sin hacer concesiones, con un concepto descolonizador. El premio Rómulo Gallego, que se creó en Venezuela, que lo creó, creo que fue Rómulo Betancourt, si no me equivoco, se crea frente al premio, o fue Carlos Andrés, fue Rómulo Betancourt, fue para levantarlo frente al premio Casa de las Américas. Bueno, en los últimos años, el ALBA cultural, lo que se ha hecho. Nació en febrero de 2006, un día para mí muy impactante, en la Feria del Libro de La Habana. Fidel y Chávez firmaron la creación del Fondo Cultural del ALBA, concebido para impulsar todas estas alternativas. Hubo algunos antecedentes del Fondo Cultural del ALBA. Uno de ellos, hay que recordarlo, fue el Foro de Ministros de Cultura de América Latina y el Caribe, que se creó en el 89 en Brasil por la iniciativa del compañero Hart, que era ministro de Cultura, del ministro brasileño de aquella época, Belfort o algo así se llamaba, Francisco Belfort, era un hombre de ideas avanzadas, y de otros ministros de la región. Yo acompañé a Hart por lo menos un par de reuniones de estas, después participé en otras, y era casi imposible llegar a resultados concretos. Era muy difícil. Después surgió otro foro, el iberoamericano, en ese caso con la exclusión del Caribe anglófono, y el protagonismo de una España que no estaba como ahora empantanada en una crisis y venía con fondos de financiamiento y con cierto ímpetu recolonizador. Ese es el foro iberoamericano. Y luego apareció un foro de cultura de la OEA, donde no estaba España, pero bueno, no estaba Cuba, y estaban los yanquis al mando. Eso parece un chiste macabro, que los principales enemigos de la diversidad cultural, los principales enemigos de las culturas auténticas, los que están inundando el mundo de cultura chatarra, estén convocando a nuestros pueblos a un foro de políticas culturales. Aquí yo anoto que la CELAC ojalá tenga un día un instrumento que se dedique al tema de la integración cultural y que sea un instrumento que funcione y que se obtengan frutos reales. Porque uno de los problemas que tenemos entre la voluntad política y la realización de uno de estos proyectos va un tramo tortuoso y complejísimo. Lo hemos vivido, bueno, veo a Estela, con nuestra propia red en defensa de la humanidad, que la tenemos que levantar, que es muy importante que no la dejemos debilitarse. El Fondo Cultural del ALBA ha hecho algunas cosas importantes, pero todavía no le ha sido imposible avanzar en uno de los puntos más delicados de todo este asunto, la distribución, un circuito de distribución. Yo hoy preguntaba si algún amigo argentino quiere conseguir la revista Casa de las Américas, ¿dónde puede encontrarla? Hoy me dijeron que no tenían ningún lugar a donde acudir. Bueno, eso podríamos hacerlo. Incluso creo que hasta hablamos una vez. No sé, Patricio, Juan Carlos, si hablamos alguna vez y si podría el propio centro de cooperación, Manelo, ¿no te habló de eso, Juan Carlos? De hacerlo aquí. Podemos hacerlo. Pero eso yo lo pregunto en La Paz, en Bolivia, y me dicen que en ninguna parte, y lo pregunto en Caracas y me dicen que es complicado. Es decir, es complicado. Es decir, porque el problema de todo esto es que esto lleva acciones y lleva un funcionamiento de los mecanismos que tenemos. Hemos sido lentos. Ahora, el tema de la distribución, en eso hemos estado nosotros muy mal. Pero bueno, las cosas que ha hecho, que yo creo que son muy importantes. La entrega de los premios ALBA de las Artes y las Letras, por la obra de toda la vida. Yo le llamé una vez
en presencia del comandante Chávez, el Nobel del Sur. Ya se han entregado varios, pero la noticia solo la ha dado Telesur, Prensa Latina y algunos otros medios. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabía que el gran artista plástico argentino León Ferrari recibió el premio Alba de las Artes? ¿Lo sabían? Que levanten la mano el que se enteró. Ah, bueno, ustedes son una vanguardia. Ustedes son el pelotón suicida. Sí, el último. Fue su nieta, la nieta de León Ferrari fue a La Habana, lo recibió de manos de Chávez, de Raúl y de Evo, en la Casa del Alba de La Habana. Me alegra mucho que esa noticia haya llegado aquí porque es tan triste. Porque eso realmente le han puesto encima una lápida de silencio. Una lápida de silencio implacable. Y lo han recibido Oscar Niemeyer, Mario Benedetti, los dos ya lamentablemente fallecidos, bueno, Eduardo Galeano, Alicia Alonso, el propio Retamar, San Ginés, el cineasta boliviano Silvio, pero casi nadie se ha enterado, es la verdad, compañeros. Ahí chocamos con el tema de siempre, que es el cerco mediático a todas las iniciativas asociadas a la emancipación, asociadas a las ideas progresistas. Yo ponía aquí cuánta gente se enteró de aquel Congreso de Caracas de la Red en Defensa de la Humanidad en el año 2004, donde estuvo lo mejor del pensamiento antihegemónico, desde Noam Chomsky hasta Richard Stallman, del copyleft. Y bueno, ahí estaba Atilio, estaba Estela, no sé si Vicente estaba, pero estaba Luis Brito. Ahí había cientos de gente importantísima, interesantísima. CNN dijo, que todavía CNN en español no era la cloaca que es hoy, CNN en español dijo que Chávez se había reunido con unos intelectuales. Y salía Chávez hablando ahí. Y ese evento fue tremendamente importante. Y realmente se sentaron las bases, porque había habido uno anterior en México en el 2003, pero ese fue donde se consolidó ese movimiento. Sencillamente lo ignoraron. El Alba Cultural tiene un premio para novelistas menores de 35 años o de 40. ¿Eh? Dos de los ganadores del Alba Narrativo Bueno, han sido argentinos. ¿Tú lo ganaste? No, soy venezolana. Ah, pero hay una venezolana. Sí, Es ganadora. lo ganó esta chica, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, fíjate que yo no me sé los nombres de los ganadores. Sí, a mí se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Sol Linares. Sol Linares. Ahora estuvimos con él. En primer lugar y el accesible Juan Pablo. Y un argentino. Y este año, 2013, lo ganó Diego Lombardi, argentino también. Pero bueno, qué bueno sería armar una algarabía mediática con esos jóvenes que se ganan ese premio, para que no nos acusen como nos acusaron de que teníamos el Congreso aquel de Caracas lleno de viejitos y hablaban de Bolodia y de Cardenal. Sí, pero bueno, pero eso tiene una explicación, Estela, tú lo sabes muy bien, que es que los mecanismos de legitimación intelectual a partir de los 70 fueron copados por la derecha. Copados por la derecha. Fueron absolutamente copados. Y realmente era muy difícil para un joven de izquierda, con talento, hacerse famoso. Ya sabemos lo que son famosos. Yo creo que si hay algo monstruoso en este mundo de hoy es la categoría famosos. Hoy el tipo aquel, el monstruo fascista que le dio una patada a una muchacha ecuatoriana, casi una niña en el metro de Madrid, se convirtió en un famoso y hasta lo entrevistaban tú al tipo. Es decir, esa es una categoría monstruosa, hecha para realmente liquidar todo tipo de jerarquía, para liquidar todo tipo de valor y de principio. Pero bueno, ahí tenemos la colección del Alba Cultural, de los libros, con una distribución malísima. Son cosas que tenemos que hacer, porque, como decía Patricio, no podemos descuidar la cultura. El Che advirtió sobre eso. Su tesis del hombre nuevo tiene que ver con la tesis, aunque el Che mencionó, creo que a Gramsci una sola vez. Tenía en su biblioteca algunos libros de Gramsci. El Che es gramsciano. Y Martí fue gramsciano avant la lettre, como diría Rubén Darío. Es decir, Martí fue también gramsciano. La tesis de la hegemonía cultural
trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, es una idea gramsciana. Es un poder, el poder de lo subjetivo, el poder de la conciencia. Yo hice un librito que lo publicó Coligüe aquí, que fue un ensayito que yo hice en el año 95, de los chistes que a mí me hacían los traductores cuando yo iba a Moscú y a Varsovia, los chistes que hacían de pronto estaba todo el ceremonial oficial donde todo estaba bien en el socialismo real, y después que los traductores se metían unos vodka, venía la realidad asomaba a su cabeza tremenda, el alien, y los tipos contaban los chistes que eran geniales, y en los chistes ahí están muchas de las causas del derrumbe del socialismo real. Que Peter Berger, el austríaco, antes del socialismo, eso fue a mí que se me ocurrió que eso se le puede aplicar a eso, y no creo que sea un descubrimiento demasiado valioso. Él dice que hay procesos de desinstitucionalización. Lo que ocurrió allí fue que la gente dejó de creer en las instituciones. Hay una caricatura tremenda cuando la perestroika, cuando se derrumba todo aquello después de la perestroika, que está una matrioshka reclinada y el ratón Miquito poseyéndola contra natura. Es la manera más fina de decir lo que estaba haciendo el ratón Miquito con la matrioshka. ¿Qué quería decir eso? Era que el símbolo yanqui había triunfado sobre el símbolo ruso. Era tremendo. Y en ese librito, yo me acuerdo que a mí me espantó cuando la Olimpiada de Moscú del año 80, la mascota fue el osito Micha, pero que parecía pintado por Walt Disney. Era el osito Micha con los ojitos de Bambi de Walt Disney. Y hay que acordarse de la gran gráfica de la Revolución de Octubre para buscar una impresión de modernidad, ellos acudieran al repertorio de Disneylandia. Fíjate qué trágico es eso y qué clase de compleja contradicción cultural. Lo cultural nosotros no lo vamos a descuidar, y hay una claridad total en Cuba que junto a la actualización del modelo económico tiene que haber una vida cultural fuerte, una relación con la gente, de modo que la gente, yo le decía hoy a un joven que me hacía una pregunta, la participación, poner a los jóvenes a participar, mostrarle la historia a los jóvenes, explicar qué es lo que estamos defendiendo y establecer un diálogo con ellos que no puede ser paternalista, no puede ser vertical, no puede ser un diálogo retórico. Hay pronunciamientos muy fuertes en los documentos del Congreso y de la Conferencia contra el formalismo, contra la falsa unanimidad, contra toda forma de discriminación. Raúl ha hecho críticas muy duras a formas de discriminación que han aparecido todavía con personas de creencias religiosas. Y Raúl ha dicho, si vamos a defender la tesis del partido único, la tesis de Martí, porque si creamos más de un partido estamos legalizando el partido de los yanquis en Cuba, tenemos que democratizar el partido y tenemos que democratizar la sociedad. Eso se ha dicho con total claridad. Y esa es una manera de fomentar en el debate, que es una idea muy del Che, la necesidad del debate para fomentar la conciencia. El debate como parte de la educación revolucionaria. Y termino aquí. Gracias por escuchar. Hablamos al inicio del debate, terminamos con la idea del debate. Le agradecemos a todos, compañeras, compañeros, como ustedes saben, la Bienal no pudieron lograrla, nosotros vamos a tratar de que la trilogía sí lograrla. Los esperamos el jueves 27 para terminar este ciclo. No sabemos quién ganó, para colmo, ¿alguien sabe? Argentina ganó 1-1, empatamos. Bueno, en tema de hermandad latinoamericana, empatamos, muy bien. Los esperamos entonces el día 27 aquí en el Centro Cultural de la Cooperación a las 11 de la mañana, eso sí, horario heterodoxo como corresponde, con García Linera el día 27 a las 11 de la mañana. Una vez más, nuestro agradecimiento a Abel Prieto por haber venido aquí a nuestro Centro Cultural.
Nuevamente nos despedimos con un aplauso a Abel. Saludamos a toda la gente que está en la sala Pugliese y en la sala Raúl González Tuñón. Nos despedimos de todos los amigos que están viéndonos por internet. ¡Viva Cuba! ¡Hasta la próxima!